Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 7 de la mañana de un 20 de febrero. En el Zócalo de la Ciudad de México, el aire frío eleva el humo del copal, que parece danzar al ritmo de tambores y cascabeles. Retumban los cantos ofrendados a Ometeotl. Quienes participan en el ritual le solicitan permiso y fuerza para participar en la carrera ceremonial en honor a Cuauhtémoc, el último Hueytlatóani mexica. Encienden una antorcha frente a las ruinas del Templo Mayor y miran hacia el sur, a donde habrán de emprender la marcha. Su meta es llegar al lejano Ixcateopan, un pequeño pueblo en el estado de Guerrero, donde, según sus creencias, yacen los restos mortales del guerrero azteca. Esta carrera se celebra desde hace más de 30 años. Comenzó en 1992, cuando representantes de pueblos originarios de distintas partes de América se reunieron en Teotihuacán para conmemorar los 500 años de resistencia indígena contra el colonialismo español. En la visión de estos pueblos, Cuauhtémoc encarna la lucha heroica frente a la invasión española, la imposición violenta de los siglos siguientes. A partir de entonces, la carrera ceremonial ha servido para fortalecer sus lazos en torno a los restos de quienes llaman el joven abuelo. Su tumba también se ha convertido en punto de encuentro para distintos grupos que van desde seguidores de la mexicanidad hasta funcionarios públicos, pasando por académicos, músicos y documentalistas. A la par del fervor de los participantes en esta carrera ceremonial, se ha desatado una apasionada polémica e innumerables desencuentros alrededor de los llamados huesos de Cuauhtémoc. Desde hace décadas, arqueólogas, historiadores, periodistas, políticos e incluso ciudadanos han intervenido para resolver uno de los debates más fascinantes de la historia oficial mexicana. Unos afirman que el entierro en Ixcateopan representa un importante referente para la identidad nacional y sus raíces indígenas. Otros reviran, diciendo que este asunto no es más que un malentendido, una impostura e incluso un fraude. ¿Acaso es cierto que los restos del Tlatoani mexica descansan bajo la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcateopan? Si es verdad, ¿cómo llegaron ahí? ¿Y qué significado tiene esto para la comprensión de nuestro pasado? En este episodio narraremos las distintas respuestas que se han dado a estas preguntas y exploraremos el complejo legado de los huesos de Cuauhtémoc. Veremos cómo esta historia se nutre de la memoria oral, la identidad regional, el orgullo nacionalista, el rigor científico y las pugnas ideológicas. Adelantamos que este episodio no ofrecerá una respuesta contundente acerca de lo que realmente pasó. Lo que sí nos queda claro es que su memoria y sus restos mortales no solo forman parte del pasado, sino también del presente y el futuro de México. Acompáñanos a adentrarnos en este fascinante misterio y a pensar sobre las múltiples vidas del pasado. Bienvenidas y bienvenidos a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión conoceremos la historia del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, así como los debates académicos, los intereses políticos y el impacto cultural que ello suscitó en el país, particularmente en el pueblo de Ixcateopan, lugar donde todo comenzó. Bajo la coordinación del historiador Daniel Kent, nos adentraremos en los detalles de esta historia. Comenzamos con este nuevo episodio. Extra, extra. Se descubrió la tumba de Cuauhtémoc en Ixcateopan. Arqueólogos rescatan al héroe nacional del olvido. No se pierdan la noticia. Así rezaba el encabezado del periódico El Nacional del 27 de septiembre de 1949. El texto informaba a sus lectores de la Ciudad de México acerca del descubrimiento anunciado por la reconocida antropóloga Eulalia Guzmán. La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia afirmaba haber develado varios objetos de un enterramiento situado debajo de la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcateopan, poblado situado en el estado de Guerrero.
Entre estos objetos se hallaba una antigua placa de cobre, marcada con una inscripción: 1525-1929, Rey y Señor Cuauhtémoc. En la nota se daban los siguientes detalles. La señorita Guzmán hizo el anuncio oficial con lágrimas en los ojos. Todos lloraron. Inmediatamente, al conjuro de la emoción patriótica, los vecinos tocaron las campanas de la iglesia del pueblo. Centenares de cohetes convocaron a los habitantes comarcanos, quienes con banderas nacionales iban gritando por todos los caminos. ¡Viva Cuauhtémoc! ¡Viva México! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva Cuauhtémoc! Así, el Nacional evocaba el entusiasmo que había inundado Izcatiopan desde hacía 7 meses. En febrero de 1949, un pequeño suceso trastocó la rutinaria vida de esta tranquila localidad. En esos días, un feligrés llamado Salvador Rodríguez Juárez hizo una visita al cura de su parroquia para descargar un peso que lo atormentaba. Su propósito era entregarle unos documentos viejos que había heredado de su abuelo, el difunto Florentino Juárez, una importante figura de Izcatiopan a finales del siglo XIX. Así fue como llegaron a manos del sacerdote los diarios del difunto Florentino y un documento escrito en el siglo XVI y firmado ni más ni menos que por Fray Toribio Benavente, también conocido como Motolinía. El prelado leyó con atención dichos papeles en los que se contaba una formidable historia. Ahí, en la desconocida e ignorada Ixcatiopan, se hallaban enterrados los restos perdidos del gran Huey Tlatoani Cuauhtémoc. Atónito, el cura se enteró de que, tras su muerte, acaecida durante la famosa expedición de las Cibueras en el actual Honduras, encabezada por Hernán Cortés, los restos de Cuauhtémoc habían sido trasladados hasta Ixcatiopan en 1527. Supo, además, que se tomó esa decisión porque la madre del guerrero era originaria de esa región. Según aquellas sorprendentes revelaciones, el propio Motolinía había visitado Ixcatiopan poco tiempo después. Conmovido por el triste destino de Cuauhtémoc, el misionero había ordenado que sobre su entierro se levantara una iglesia, en honor a la Virgen de la Asunción. Entre los pliegos entregados ese día por Salvador Rodríguez, se hallaba uno titulado Instrucciones de don Florentino Juárez a sus hijos al dejarles en guarda los documentos referentes a Cuauhtémoc. En él se advertía lo siguiente: Copio estos documentos tal como están y escribo a mi modo de entender estos secretos para que se conserven por el peligro de la revolución. Y si llegaren a caer estos documentos en manos de los revolucionarios, sean unos y los otros. Yo les ruego encarecidamente no los rompan. Pónganlos en manos de las autoridades civiles, militares o en manos de los señores curas. Esto es interesante y se viene hablando de una carta viva que dejó en los indios un padre misionero. En ese mismo documento, probablemente redactado en la década de 1890, Florentino Juárez afirma haber recibido los pliegos firmados por Motolinía de parte de su padre y de un grupo de ancianos conocedores de la historia oral de Izcatiopan. Se hacía entonces referencia a una doble autoridad. Por un lado se presentaba la firma de Motolinía y por el otro se apelaba a la tradición oral local, que había conservado noticias del pasado lejano del pueblo. Entusiasmado, el cura de Izcatiopan comunicó este mensaje en su sermón del domingo, causando enorme revuelo en el pueblo y toda la región. El asunto pronto llegó a oídos del general Baltasar Leiva Mansilla, gobernador de Guerrero, quien supo ver lo ventajoso que este descubrimiento podría ser para su administración. Además de ser opositor abierto del presidente Miguel Alemán, Leiva Mansilla se había visto envuelto en escándalos de violencia política y corrupción. Ni tardo ni perezoso, ordenó crear una comisión financiada con recursos estatales para indagar más a fondo la veracidad del entierro de Cuauhtémoc. Con buen olfato, intuía que esto podía ser un importante salvavidas para el naufragio de su carrera política. La arqueóloga Eulalia Guzmán, quien para entonces contaba con un amplio reconocimiento, fue nombrada coordinadora de esta comisión. Respaldada por Ignacio Marquina, director del INA, Guzmán se dirigió a Izcatiopan en compañía de un nutrido grupo de trabajo, integrado por investigadores y científicos que años más tarde serían considerados pioneros de distintas disciplinas académicas en México.
Tras varios meses de trabajo, en septiembre de 1949, Eulalia Guzmán dio la gran noticia. El entierro de Izcatiopan, en efecto, contenía los huesos de Cuauhtémoc. La noticia, como ya relatamos, encendió los ánimos de la nación entera. Importantes personajes como Diego Rivera acudieron extasiados a Izcatiopan a observar con sus propios ojos los resultados de la excavación. Los siguientes meses fueron de festejos. La Secretaría de Educación Pública, el Departamento del Distrito Federal, el Ejército y distintas organizaciones culturales organizaron homenajes públicos en honor a Cuauhtémoc. Multitudinarios desfiles marcharon en torno a la estatua del Tlatoani en el Paseo de la Reforma. Se develó un relieve con su imagen en el Monumento a la Raza y el gobierno federal declaró que 1950 sería el año de Cuauhtémoc. En distintos puntos del país, municipios, pueblos y calles fueron rebautizadas con el nombre del guerrero, y en Izcatiopan, una plaza fue nombrada Eulalia Guzmán, en honor a la arqueóloga. Un articulista de El Universal declaró en tono hiperbólico que el hallazgo constituía el acontecimiento histórico más importante del siglo. Más allá de las exageraciones, la noticia se difundió en un momento de intenso debate en torno a la nacionalidad y la esencia de lo mexicano. En esos años, Octavio Paz redactaba su famoso ensayo El laberinto de la soledad, y el Partido Revolucionario Institucional implementaba políticas públicas para reavivar la llama del nacionalismo y la historia oficial. Además, importantes sectores de la sociedad estaban involucrados en una apasionada búsqueda identitaria. Fueron momentos de grandes forcejeos causados por el resurgimiento de un interés social por el pasado. Pocos años antes se habían divulgado descubrimientos igual de improbables y controversiales. En 1946 se exhumaron las cenizas de Hernán Cortés, emparedadas hasta entonces en los muros del Hospital de Jesús, mientras que en 1948 se localizaron los restos de los llamados niños héroes entre los ahuehuetes del bosque de Chapultepec. Finalmente, años también estuvieron marcados por el crecimiento de un fervor antiimperialista y antiestadounidense entre importantes sectores de la izquierda mexicana. Entonces, el hallazgo de la tumba de Cuauhtémoc sirvió para nutrir los discursos de figuras como Lázaro Cárdenas y David Alfaro Siqueiros. Este último llegó al extremo de comparar al Tlatoani con Gamal Abdel Nasser, Ho Chi Minh y Mao Tse-tung, líderes de aquel momento. Todos los actores mencionados encontraron la manera de darle un uso político a los huesos de Cuauhtémoc. A pesar del entusiasmo, las dudas no tardaron en surgir. Voces autorizadas pusieron en entredicho la veracidad del hallazgo anunciado por Eulalia Guzmán y enfriaron de inmediato el entusiasmo popular y oficial. A partir de entonces, y durante las décadas siguientes, tendría lugar una de las polémicas culturales más fascinantes y complejas de la historia de México. Quédense con nosotros para saber más. Vamos a una pausa y volvemos. Este podcast forma parte del programa de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas, que cuenta además con una serie editorial dirigida a públicos amplios y a estudiantes de los niveles medio superior y superior. Visita el sitio históricas.unam.mx y entra a la sección Comunicación Pública de la Historia para conocer nuestros títulos, que están a la venta en la librería del Instituto. Continuamos. Creo que es oportuno separar con nitidez la admiración y el respeto que sentimos los mexicanos por Cuauhtémoc del problema netamente científico que consiste en establecer la autenticidad del hallazgo de los restos de Izcatiopan logrado por Eulalia Guzmán. Llamado a opinar en el caso en virtud de haber recibido una comisión oficial a ese respecto, pude examinar en Izcatiopan los documentos que se relacionan con el hallazgo y mi impresión es que ni el contenido ni la letra de los documentos corresponden al siglo XVI. Estas opiniones fueron expresadas por Silvio Zavala, uno de los más reconocidos historiadores de México en el siglo XX, como parte del informe que redactó apenas unos meses después del anuncio hecho por Eulalia Guzmán.
Su postura marcó el inicio de una larga lista de refutaciones que, en años posteriores, se hicieron a las declaraciones de Guzmán. Estas refutaciones envolvieron al supuesto hallazgo de los huesos de Cuauhtémoc en una polémica que aún despierta fuertes posicionamientos. Las discusiones tomaron forma a partir de los sucesivos informes presentados por las comisiones de investigación que visitaron Ixcateopan desde 1949. Poco a poco se fueron conociendo nuevos puntos de vista sobre el asunto. Silvio Zavala visitó Ixcateopan en octubre de 1949, como parte de una comisión creada por el INAH para evaluar los descubrimientos y conclusiones entregados por Eulalia Guzmán en septiembre de aquel año. Además de Zavala, esta segunda comisión estuvo integrada por los antropólogos Ignacio Marquina, presidente del INAH, y Eusebio Dávalos Hurtado. Después de trabajar durante 3 semanas, refutaron categóricamente las conclusiones de Eulalia Guzmán. En su informe final, declararon que los restos hallados en el entierro de Ixcateopan no pertenecían a un solo individuo y que resultaba imposible datar la fecha del entierro. Incluso pusieron en duda la veracidad de la tradición oral del pueblo y afirmaron que la carta firmada por Motolinía era una falsificación. En definitiva, la segunda comisión sentenció que no existían pruebas suficientes para aseverar que los restos pertenecían a Cuauhtémoc. Pocas semanas después, Alfonso Caso, una de las mayores eminencias de la arqueología mexicana, también puso en duda las declaraciones de su colega Eulalia. Con base en los escritos de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Caso argumentó que resultaba poco probable que la madre de Cuauhtémoc hubiera nacido en Ixcateopan. Esta afirmación delimitaba la narrativa local que aseguraba que el guerrero era hijo de una mujer chontal, proveniente de aquel pueblo y de Tlatani Ahuizotl. A pesar del entusiasmo inicial, opiniones encontradas comenzaban a oscurecer el luminoso relato urdido por agentes locales y por la comisión encabezada por Eulalia Guzmán, y financiada por el gobierno del estado de Guerrero. En los siguientes 2 años, 2 comisiones más visitaron el pueblo de Ixcateopan, cuyos habitantes se acostumbraban gradualmente a la presencia de investigadores, periodistas y curiosos interesados en los huesos del finado Tlatoani. Una tercera comisión llegó al pueblo a inicios de 1950. Contaba con la participación de la propia Eulalia Guzmán. Financiada por el Banco de México y respaldada por la Secretaría de Educación Pública, esta comisión realizó pruebas químicas a los objetos desenterrados en la iglesia del pueblo. Llegaron a la conclusión de que la placa de cobre presentada por Guzmán tenía una antigüedad de más de 300 años. Por otro lado, se dictaminó que el entierro tenía por lo menos 400 años y que el 85% de los restos pertenecían a una sola persona. A pesar de esto, la comisión concluyó que no había evidencia clara de que los restos pertenecieran a Cuauhtémoc. Sin embargo, Eulalia Guzmán y Antonio Quirós no dudaron en seguir asegurando que los restos eran auténticos y que la tradición de Ixcateopan era verídica. Meses más tarde, arribó a Ixcateopan la llamada Gran Comisión, que buscaba zanjar el asunto de una vez por todas. Estaba integrada por figuras de enorme prestigio como Alfonso Caso, Manuel Gamio, Wigberto Jiménez Rueda, Manuel Toussaint, Pablo Martínez del Río y José Joaquín Izquierdo, quienes comenzaron a difundir sus conclusiones después de un año de trabajo. Sin embargo, tardaría más de una década en darse a conocer el informe oficial. Fue publicado en 1962 con el título de Los hallazgos de Ixcateopan, actas y dictámenes de la comisión investigadora. Aquel documento ofrecía conclusiones rotundas. Por un lado, afirmaba que la tradición de Ixcateopan había sido fabricada por Florentino Juárez, a quien se le acusaba de falsificar los documentos coloniales y de montar, a finales del siglo XIX, un entierro con huesos de origen desconocido. Enfocado en refutar el argumento central presentado por Eulalia Guzmán y la comunidad de Ixcateopan, este dictamen parecía sepultar para siempre la hipótesis de que el entierro de la iglesia de la Asunción resguardaba efectivamente los restos de Cuauhtémoc. Sin embargo, la discusión no quedó ahí. Algunos integrantes de la Gran Comisión publicaron un informe secundario en el que negaban las conclusiones del informe de 1962. Según este documento, la mayoría de ellos nunca había puesto un pie en Ixcateopan, y muchos, salvo Alfonso Caso, carecían de una formación rigurosa en arqueología.
Ante estos dos dictámenes contradictorios, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública se declararon incapaces de llegar a una conclusión definitiva. Una vez más, las preguntas acerca de los misterios de los huesos de Ixcateopan permanecían abiertas a todo tipo de especulaciones. La polémica y la indefinición siguieron marcando el tema del entierro de Ixcateopan. En años posteriores surgieron nuevas comisiones que visitaron el pueblo y abonaron al debate con más perspectivas. En 1976, un grupo encabezado por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla declaró que los supuestos documentos firmados por Motolinía en el siglo XVI probablemente habían sido escritos por Florentino Juárez en el siglo XIX. Si bien la comisión Bonfil manifestó que era imposible llegar a una conclusión definitiva. En los años siguientes, Eduardo Matos Moctezuma retomó esta postura en un escrito publicado en 2006, pero agregó un nuevo elemento a la polémica. Acusó a autoridades locales de querer promover una versión no confirmada de la historia para obtener beneficios políticos y económicos. Recientemente, la cuestión ha sido abordada por distintos autores, como Paul Gillingham y Jorge Veraza, quienes plantean análisis sugerentes que involucran el nacionalismo, las dinámicas de poder en la academia y la identidad mexicana. Al margen de los debates desarrollados en las esferas académicas, los huesos de Cuauhtémoc transformaron la vida de Ixcateopan. Año con año, a finales de febrero, cientos de visitantes inundan sus calles. Viajan desde distintos puntos del país y del mundo para celebrar el nacimiento de Cuauhtémoc el 23 de febrero y su muerte el 28 de febrero. En estas fechas, la Iglesia de la Asunción se convierte en una mezcla de centro ceremonial, museo y atracción turística. Se hacen invocaciones y cantos en distintas lenguas, incluyendo el náhuatl, el español y el inglés, para honrar al último Tlatoani, y la música de los tambores y los caracoles llena el pueblo de ánimos festivos. Para los habitantes del pueblo, este suceso anual es todo un acontecimiento. Algunos vecinos respaldan la versión de Eulalia Guzmán y Florentino Juárez. Defienden que el entierro de Ixcateopan en efecto contiene los huesos de Cuauhtémoc. Otros dudan de su veracidad, pero aprovechan la bonanza momentánea que genera la visita de cientos de personas. De cualquier forma, el fervor popular por el entierro de Ixcateopan no ha hecho más que crecer. Mientras que las disputas científicas que durante décadas se enfrentaron antropólogos e historiadores han caído en el olvido, los huesos de Cuauhtémoc tienen existencia propia, y como sucede con las buenas historias, transforman la vida de las personas que, año con año, participan en estas festividades. Como toda buena historia, esta debe quedar necesariamente inconclusa. No tenemos una respuesta tajante y satisfactoria en torno al enigma de los huesos de Cuauhtémoc. Sin embargo, como toda buena historia, esta nos sirve para plantear preguntas centrales en torno a los usos y apropiaciones del pasado. Muchos han querido moldear la historia de estos huesos y servirse de ella, desde políticos locales hasta antropólogos, historiadores y defensores de la mexicanidad. Al margen de las confusiones que pueden generarse, lo que queda claro con este relato es que la historia no pertenece al pasado. Es parte central del presente. La historia, en otras palabras, solo sirve si forma parte de la vida de las personas. Hay que apropiársela, discutirla y darle forma. Es un asunto vivo, público y compartido. La historia no habla solo del pasado, sino del tipo de sociedad que habitamos y el tipo de futuro que queremos construir. Así, con más preguntas que respuestas, llegamos al final de esta narración. Esperamos que la hayan disfrutado. A través de esta narración hemos querido mostrar que la historia se debate. Conoce más episodios y todas nuestras actividades visitando nuestro sitio y nuestras redes sociales. La investigación y el guión del episodio Los restos de Cuauhtémoc fue realizada por Kenia Elizabeth Torres Morán, Adolfo Manrique Velázquez, Adrián Reyes Rosales, Carla Huerta, Iram Cabrera y Óscar Gabriel González Chávez, bajo la coordinación de Daniel Kent.
En la locución nos apoyaron Miriam Izquierdo, Daniel Kent y Kenia Elizabeth Torres Morán. El diseño sonoro y la edición estuvieron a cargo de Andrés Tulcanazo. La dirección de grabación fue de Pedro Marañón Hernández. La producción general fue de Mari Carmen Sánchez Uriarte. Además participaron Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Claudia Arriaga Hernández en la programación web y Sandra Torres Ayala en la coordinación del servicio social. Los esperamos en el siguiente episodio de Históricas. Hasta pronto.